Bienvenidos jóvenes a esta segunda parte de la clase del 06 de noviembre. Bueno, en esta segunda parte quiero hacer un recordatorio de la clasificación de las estructuras algebraicas. Recuerda que uno hace una cierta clasificación. Por ejemplo, si si la ley de composición interna solo es cerrada, eso se le llama simplemente estructura algebraica. Pero si, por ejemplo, aparte de ser cerrado, es además asociativo, se le llama semigrupo. Pero si cumple de ser cerrado, asociativo y además tiene neutro, se le llama monoide. Y los últimos dos básicamente consisten en que si es cerrado, asociativo, tiene neutro y tiene inverso, se le llama grupo. Y grupo abeliano, de hecho es el grupo más importante o el más completo. El grupo abeliano es aquel grupo que satisface todas estas cinco propiedades que están viendo ustedes en pantalla. ¿Ok? Esa es la clasificación según la cantidad de propiedades en ese orden que cumple. Resulta ser que había quedado pendiente este ejercicio. Este ejercicio es básicamente probar que es un grupo abeliano. Lo que pasa es que es probarlo con una tabla, no con fórmula. La clase pasada le dedicamos bastante tiempo a hacer algunas demostraciones mediante una fórmula, pero eso ya quedó para la clase pasada. Hoy lo que voy a hacer es este ejemplo. Dice así: yo tengo un conjunto formado por 0, 1, 2, 3. Hasta ahí todo bien. Vamos a definir el operador asterisco de tal forma que A operado con B me da un número K. La pregunta es, ¿quién es este K? Ese K es el residuo de la división entera de A más B por 4. Eso luego se le va a llamar el módulo. En computación y en mate también se define el módulo, que el módulo básicamente es el residuo de una división entera, una división exacta. Pero el momento llamémoslo residuo. Ya vamos a ver que se llama los módulos, bueno, el conjunto de módulos. Eso aparece más adelante en folleto 2. Muy bien. Pregunta A. Quiero que me construya la tabla completa de la operación asterisco. Una vez que ya tenga la tabla, dice acá, suponga que la estructura es asociativa. Pruebe que es un grupo abeliano. O sea, hay que probar que se cumplen las cinco propiedades para concluir que es abeliano. Pero empecemos por esta primera parte. Solución. Okay. Aquí la parte más interesante es la parte A, porque la parte A yo ocupo construirme esa tabla, la tabla de operación. Voy a bajar un toquecito aquí para que puedan ver la pregunta. La tabla de operación asterisco. ¿Qué significa esa tabla? Básicamente lo que tienen que hacer es esto. Van a poner aquí esta fila, esta columna. Entonces ustedes lo que hacen aquí es, este es el operador y ponen aquí el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Aquí ponen el 0, aquí ponen el 1, aquí ponen el 2 y aquí ponen el 3. De hecho, creo que la tabla me quedó muy grande esta línea. Entonces voy a revisarlo aquí, voy a dejarlo hasta acá. Y esta línea la voy a quitar aquí. ¿Ok? Entonces yo quiero esa tabla. El detalle, que cómo se calcula los valores que están en la tabla. Me están diciendo que cualquier par de elementos que usted opere, el resultado es K, donde K es el residuo de la división, pero no cualquier división, es la división entera de agarrar A más B, o sea, sumás el A con el B y lo dividís entre 4. Por ejemplo, si yo tomo este 3 y tomo este 3, tengo que sumarlos. Si yo lo sumo, me da 6.
¿Y cuánto es el residuo de 6 dividido con 4? Entonces, Dos. es correcto. Eso es correcto. En este caso es 2. Pero para no hacer la división caso por caso, lo voy a generalizar, lo voy a hacer aquí un poquillo más aparte. Ok. Usted tiene que dividir 6 con 4. También aparece la división 5 con 4. Luego aparece la división 4 con 4. También puede dividir un número más pequeño, 3 con 4. También puede dividir 2 con 4. Puede dividir 1 con 4. Ok, vamos a ver, chicos. ¿Cuál es el residuo de dividir 6 con 4? Me dijeron que vale 2 y es correcto. Ahí el residuo vale 2. Si yo divido 5 con 4, el residuo me da 1. Ok, para que claro, ahí el residuo me da 1. Si yo divido 4 con 4, el residuo me tiene que dar 0. Ahora, ¿qué pasa si yo divido? Recuerden que es una división exacta. Si yo divido 3 entre 4, ¿cuánto me da el residuo? Si es una división exacta. Tres. Tiene que dar el mismo 3 porque no se puede dividir. 3 y 4 no se pueden dividir en forma exacta. Igual pasa con el 2. 2 entre 4 me tiene que dar 2 y 1 entre 4 me tiene que dar 1. Y en el caso del 0, yo creo que el 0, no, si el 0 se aparece, disculpen, entonces voy a tener que digarlo. El 0 con 4 me da 0. Entonces, usted lo que le interesa es este residuo, el 2, el 1, el 0, el 3, el 2, el 1 o el 0. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer esto. Van a hacer 0 más 0, 0, y divide entre 4, me da 0. 0 más 1, 1, 1 entre 4, 1. Entonces, vea que esta primera fila es 0, 1, 2, 3, porque cuando usted suma los números es más pequeño que 4. Igual pasa con esta columna. Esta columna es 0 más 1, dividido entre 4. 2 más 0, dividido entre 4. Y 3 más 0, dividido entre 4. El residuo me da 1, 2, 3. Ahora, 1 más 1 dividido entre 4 me da 2. 2 más 1, 2 más 1, 3. Ahora, ¿cuánto da 1 más 3? Me da 4 y el residuo aquí vale 0. 2 más 1 me da 3. 2 más 2 me da 4, recibo 0. 2 más 3 me da 5, recibo 1. 3 más 1 me da 4, recibo 0. 3 más 2, 5, recibo 1. Y 3 más 3, 6, recibo 2. Entonces, para que entiendan, chicos, esto que está aquí adentro de la tabla, todo esto que estoy marcando aquí en la tabla, son puros residuos, ¿verdad? Esos son residuos de la división. Entonces, esta es la primera parte. Esta es la parte A. Hágame la tablita. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo el profe construyó esa tabla? Obviamente me basé en estas últimas divisiones que son las que salen cuando uno suma A más B. ¿Está claro? Si esto está claro, a menos que alguien me diga lo contrario, voy a hacer lo siguiente. Hay que verificar que es un grupo abeliano. Hay que verificar que E, asterisco es un grupo abeliano. Ahora, eso es muy sencillo porque es una tabla. Ok. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo demuestro que una tabla es conmutativa? ¿Alguien se acuerda cómo demuestro que una tabla es conmutativa? Que A relacionado con B es igual a B relacionado con A. O Ok, ok, sí. sea, que en el índice I sub J es igual al índice J sub I. Ajá, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué quiere decir eso que dice el compañero? A ver, le voy a explicar a qué se refiere. Recuerde que yo tengo aquí la diagonal. Entonces, lo que dice el compañero es que la posición IJ tiene que ser igual a la posición JI.
la posición IJ tiene que ser igual a la posición JI. Es decir, eso significa ser simétrica. Si ustedes trazan la diagonal y la parte de arriba es simétrica con la parte de abajo, vea que 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0, 1, 1, 3, 3. Si ustedes ven que la parte de arriba es simétrica con la parte de abajo, ahí está justificando que es conmutativa. Entonces recuerden, aquí no es demostrar, aquí es justificar mediante la tabla. Entonces, si usted quiere justificar que es conmutativa, note que la tabla es simétrica con respecto a la diagonal. Respecto a la diagonal. Lo que dice el compañero, de hecho, tiene sentido porque él está hablando como si fuera una notación matricial. El elemento A y J tiene que ser igual al elemento JI. Si estuviéramos hablando de una matriz. Por lo tanto, sí es conmutativa porque la tabla sí es simétrica. Entonces te concluye, mira, profe, conclusión, sí es conmutativa. Ok, el neutro, ¿tiene neutro? Y si tiene, ¿quién es? Ok, vamos con el neutro. ¿Quién sería el neutro? Ok, ese toque ya se lo saben. Para encontrar el neutro, lo que hacen ustedes es buscar una fila columna exactamente igual a esta, que por cierto es exactamente la primera y la última columna, lo cual quiere decir que el neutro tiene que ser cero. Entonces, ¿tiene neutro? Sí. ¿Quién es? El cero. Listo. Ustedes dicen, como el neutro es cero, la conclusión es que sí posee neutro. Posee neutro. Cada elemento tiene inverso. Vamos a ver. Te recuerda que estos son justificaciones conmutativas, neutro. Luego voy a justificar aquí que existen los inversos. Para decir que existen los inversos, tiene que calcular el inverso del 0, el inverso del residuo 1, el inverso del residuo 2, el inverso del residuo 3. De hecho, voy a poner el 2 aquí abajo. Como apenas son 4, voy a poner 2 y 2. Y aquí el 3. Ok, ¿cómo encuentro los inversos? Muy sencillo. Recuerden, van a buscar el 0, el 0, el 0 y el 0. El inverso del 0 es el 0. El inverso del 1 es el 3. El inverso de 2 es el 2. Y el inverso del 3 es el 1. Quiere decir que entonces aquí te ponen, el inverso de 0 me dio 0. El inverso de 2 es el mismo. El inverso de 1, 3 y el inverso de 3, 1. Como todos los elementos tienen inversos, porque recuerde que usted tiene que analizar. Recuerde que el conjunto original es este, 0, 1, 2, 3. Entonces te encuentra el elemento para, el inverso para cada elemento. Conclusión, posee inverso. Es cerrada. ¿Alguien me puede decir por qué es cerrada? Recuerden que cerrada significa que si usted se toma dos elementos cualquiera del conjunto A operado con B, que me tiene que dar un valor K, ese K tiene que vivir en ese conjunto E. Ahora, ¿por qué es cerrada? ¿Por qué es cerrada? Note que, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar K? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar K? Recuerden, chicos, la K son los posibles resultados. La K puede ser 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0. O sea, los valores de K son 0, 1, 2, 3. Pregunta, ¿cualquiera de estas posibilidades pertenece al conjunto E? Sí. Entonces es Sí. cerrado.
es cerrado. Por lo tanto, es cerrado. Porque cualquier residuo pertenece al conjunto E. Y por último, vamos a probar que es asociativo. Pero en asociativa no lo demuestren. ¿Alguien me puede decir por qué asociativa no hay que probarlo? ¿Por qué no hay que probarlo? Porque el profe no quiere hacerlo. No, porque la pregunta ya me lo hice. La pregunta hice, vea lo que hice la pregunta. Suponga que la estructura es asociativa. O sea, ya me están diciendo que es asociativa. Así que no se ponga a probar algo que ya usted sabe que por hipótesis es correcto. Entonces, si yo quiero justificar por qué es asociativa, simplemente digo por hipótesis. Recuerde que las hipótesis son información dadas que son verdaderas. Por hipótesis, ya indican que es asociativo. Entonces, no se pongan a probar algo que ya el problema en sí mismo se lo está diciendo. Por lo tanto, ya sé que también es asociativo. Y por lo tanto, que estoy probando que este es un grupo de Abeliano. Y con eso se acaba el ejercicio. ¿Ok? Entonces, el ejercicio no es difícil, pero sí me parecía importante explicarle esto. Ahora, ¿por qué ese ejercicio es importante para mí? Porque en la próxima clase vamos a ver las tablas de los módulos ZN. Y los módulos ZN son los residuos. Es decir, lo que hicimos acá con esta tabla, hay que hacerlo en un tema un poquito más general, que es los módulos de ZN. ¿Ok? Entonces, en este caso, nada más voy a hacer lo siguiente. Coma, asterisco, es un grupo abeliano. Un grupo abeliano. ¿Ok? Bueno, con eso se acaba este ejercicio. Y quiero terminar la clase con unos conceptos muy básicos para ya dar por finalizado el folleto 1. La próxima clase terminamos el curso con el tema que les dije, que es las clases de módulos de ZN. Ok, voy a terminar la clase con esto. Que por cierto, vea que como todo lo desplace, entonces tengo que darme un chancecito para poder desplazar esto. Entonces nada más voy a terminar con una cuestión conceptual muy básica, que es cómo se calculan potencias en estructuras algebraicas, que es esto que está aquí en pantalla. La clase pasada lo mencioné un poco, pero quiero hacer un poco más enfático en esta situación de que uno puede calcular potencias en estructuras algebraicas. Aquí un teorema importante y terminaríamos. Bueno, esto es un teorema muy útil, y a partir de este teorema se puede probar este ejercicio, y con este ejercicio terminamos la clase. Ok, entonces, véanlo así. Ahora sí. Resulta ser que cuando una estructura al menos es un monoide, porque recuerde que un monoide solo cumple algunas propiedades. Entonces, si al menos es un monoide, yo puedo definir lo siguiente. Cuando usted tiene, ¿cuánto da ala cero? Ok, ala cero me da el elemento neutro. Ok, entonces tienen que tener en cuenta que si usted calcula la potencia elevado a la cero, eso me da el neutro. Porque estamos hablando de estructuras algebraicas. Estos no son números reales. Bueno, sí dan números reales, pero bueno, depende. Pero a la cero no da uno, no. A la cero al neutro en esta contexto. Si yo quiero calcular a la n, ¿cómo se calcula a la n? A la n es a operado con a, operado con a, operado con a, ¿cuántas veces? N veces. Entonces, si usted quiere calcular a la 4, te puede decir, mira, profe, ¿cómo se calcula a la 4? Bueno, a la 4 es a operado con a
Esto se agrupa, luego lo que dé se opera con otra A y luego lo que dé se opera con otra A. Ese es A a la 4. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo A a la menos N? Recuerde que este menos significa un inverso. Entonces, A elevado a la menos N es lo mismo que decir la inversa elevado N veces. ¿Y qué significa la inversa elevado N veces? Significa la inversa operado con la inversa, operado con la inversa, ¿cuántas veces? N veces. Te puede decir, profe, ¿y cómo se calcula A a la menos 4? A la menos 4 se calcula como la inversa de A operado con la inversa de A operado con la inversa de A 4 veces, operado con la inversa de A. Así se calcula A a la menos 4. 4 veces se opera la inversa. ¿Ok? Ahora, esto puede decir, pero esto solo cumple si es monoide. No, esto cumple si es monoide, pero si cumple en monoide, cumple en grupo. Y si cumple en grupo, cumple en grupos abelianos. Que por cierto, pues si alguno se acuerda, un monoide es cerrada, asociativa y tiene neutro. ¿Ok? Eso significa ser un monoide. Entonces, cumple una serie de reglas de potencias en ley de composición interna. Ok. Segunda cuestión importante. Si yo tengo un grupo, recuerde que un grupo tiene neutro, tiene inversa, es asociativa y es cerrada. Si yo tengo un grupo, el elemento neutro es único. Y si un elemento vive en el grupo, entonces el elemento inverso, perdón, si un elemento vive en el grupo, el inverso, en caso de que exista, de hecho tiene que existir, porque si no existe no sería grupo. El inverso también es único. Entonces, cuando estamos hablando del grupo, el neutro es único y el inverso también es único. Así que si alguien me dice, pero es que yo encontré dos neutros en un grupo, eso no se puede dar porque teóricamente en un grupo el elemento es único y el inverso es único también. ¿Ok? Y acá hay un teorema muy importante que dice lo siguiente. ¿Cuánto da el inverso del inverso? Ok. El elemento inverso elevado a un inverso me da exactamente A. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el inverso de un operador? O sea, A operado con B inverso. Ok, ve qué interesante. Si resulta ser que usted sabe que G, como asterisco, es un grupo, A operado con B al inverso se calcula como B a la inversa operado con A al inverso. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, aquí P operado con Q a la inversa, esto se calcula como la inversa de Q operado con la inversa de P. Es un poco extraño, porque uno lo que nota es que se le da vuelta al orden de los elementos y se le aplica la inversa. Eso es como el efecto que está sucediendo, es correcto. Cuando uno quiere aplicar la inversa a un operado, se pone primero el segundo, o sea, Q inverso, operado con P inverso. ¿Ok? Entonces, tenga mucho cuidado que es el orden se invierte a la hora de aplicar la inversa. Y entonces, para recordar nada más y resolver el último ejercicio para terminar la clase, un grupo se dice que es abeliano si es cerrada, asociativa, posee neutro, tiene inverso y es conmutativo. ¿Ok? Entonces, con base en esa información, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a hacer la clase con este ejercicio que haya salido un examen hace muchos años, pero es una pregunta, digamos, que puede ser un poco
interesante, digamos, que ustedes vean cómo se puede resolver. Dice así, pregunta. Si yo sé que G, asterisco es un grupo abeliano, ya sabemos que es abeliano. Demuestre que la inversa de A operado con B es lo mismo que A a la menos uno operado con B a la menos uno. Okay, aquí hay que tener cuidado, porque lo que yo sé por teorema es que la inversa de A operado con B es B inversa operado con A inversa. Pero esto es válido si es un grupo. Pero ¿qué pasa si yo digo que es un grupo abeliano? Si es un grupo abeliano, entonces pasa esto, que el orden pareciera que no cambia, que se mantiene. Vamos a hacer la demostración de por qué esto es igual a esto cuando es un grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que es un grupo abeliano. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, solución. Solución. Varias cositas, chicos. Si G es un grupo abeliano, si me creen que entonces eso también es un grupo. Ojo, si esta estructura es abeliano, entonces también tienen que ser grupo. ¿Por qué tienen que ser grupo? Porque un grupo es un poco más, digamos, cumple las mismas propiedades. Recuerden que abeliano es más fuerte que un grupo. Entonces, si es abeliano, automáticamente es grupo, porque un grupo es una estructura un poquito más pequeña. Entonces, si es un grupo, yo puedo aplicar este teorema. Entonces, bueno, por cierto, ¿qué quiero demostrar? Lo que quiero probar es esto, por demostrar. Lo que quiero demostrar es lo siguiente. Usted quiere demostrar que esto que está acá, A operado con B a la menos uno es igual a la menos uno operado con B a la menos uno. Entonces, si usted quiere demostrar esto, como esta cosa es una igualdad, voy a partir del lado izquierdo. Voy a partir del lado izquierdo. Usted lo que hace, profe, voy a partir de este lado. A operado con B a la menos uno. Entonces, hay que hacer una serie de pasos para tratar de llegar a esto. A la menos uno operado con B a la menos uno. Entonces, vean lo que vamos a hacer, chicos. Como yo ya sé que es un grupo, entonces voy a aplicar un teorema anterior. ¿Qué dice el teorema anterior? El teorema anterior dice, si usted sabe que es un grupo, ¿cuánto da A operado a la menos uno? Esto me da B a la menos uno operado con A a la menos uno. Por cierto, estas son fórmulas que uno debería aprenderse. Si lo quieren ver, esto es como si fueran fórmulas. Ustedes tienen que aprendérselo y aplicarlo. Si yo aplico la primera fórmula, me da esto. Entonces, voy a aplicar esa fórmula aquí. Me da B operado con A la, perdón, B inversa operado con A la menos 1. ¿Y por qué eso es verdadero? Ok, es verdadero aplicando una fórmula del teorema anterior. Una fórmula o una propiedad. Voy a poner una fórmula del teorema anterior. El teorema anterior. Que por cierto, el teorema anterior se aplica cuando al menos es un grupo. Si es abeliano, también es un grupo. Por lo tanto, se puede aplicar. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, chicos, ¿alguien me puede decir qué tengo que hacer aquí para llegar a esto? ¿Alguien se les ocurre qué puedo hacer aquí para llegar a esto? No le tenemos que aplicar el menos uno a la y la B. ¿Y cómo se le aplicamos? No, no se puede hacer una conmutatividad, bro. Ok, creo que eso es una opción un poquito mejor. Sí, claro. ¿Por qué se puede aplicar conmutatividad?
Recuerde que, a ver si me explico. Recuerde que, para, recuerde que en el fondo, llegar de aquí a aquí, lo ven es una conmutativa. ¿Sí tan claro que esto es una conmutativa? ¿Y cómo justifico que esa conmutativa es correcta? ¿Cómo Porque es justifico? un grupo abeliano. Claro, ahí está la respuesta. Eso es correcto. ¿Cómo? Y con eso se acaba la demostración. Es un ejercicio muy sencillo. Lo que pasa es que hay que entender bien qué es lo que se está haciendo. Como G es abeliano, entonces es conmutativa. Y si es conmutativa, estas respuestas que me dijeron es totalmente válido. Es conmutativa. Entonces vea que la demostración salió muy rápido. Simplemente lo que hicimos fue, aquí aplicamos una fórmula que es igual a b a la menos 1 operado con a la menos 1. Pero como yo sé que es un grupo abeliano, es conmutativa. Yo le puedo dar vuelta a esto. Si le doy vuelta a esto, llego a esto. Y con eso concluimos. Con eso se concluye que en efecto a operado con b a la menos 1 es lo mismo que decir a la menos 1 operado con b a la menos 1. Claro, esto solo cumple siempre y cuando la estructura es abeliano. Si no fuera abeliano, entonces no se puede. Es abeliano. Voy a poner aquí siempre, siempre, siempre que esta estructura sea abeliana. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro?